desde la costa norte de Honduras, San Pedro Sula, al fin de la noche, la comparecencia profesional de interés nacional, la revelación producto de la investigación y las noticias del día, al fin de la noche. Desde este momento, por Maya Televisión, el canal de mayor cobertura en la televisión de Honduras. Ya con ustedes, el licenciado Arnulfo Aguilar. Amable teleaudiencia de Maya Televisión, bienvenidos a otra emisión del noticiario Al fin de la noche. Transmitimos desde la Escuela de Locutores adscrita al Instituto Semioficial 1 de Diciembre en la ciudad de San Pedro Sula, en la costa norte de Honduras. Este colegio también es víctima de los asesinos de la educación. Está luchando porque no lo cierren, está luchando porque se respete un decreto legislativo que va a llevar a una demanda en lo contencioso administrativo contra la Secretaría de Educación y que 99.9% dice el bufete Carvajal Velázquez que se va a ganar. La situación es que del mismo cuero salen las fajas. ¿Quién va a pagar la demanda? No la pagará Juan Orlando Hernández de su pisto, mucho menos su hermano Tony Hernández del narcotráfico. Tampoco lo hará el ministro de Educación, ni lo hará el director departamental de Cortés, Milton Omar Ayala Quijano, ni nadie de esos funcionarios perversos que están en educación. Saldrá de los impuestos que paga el pueblo, así como las bombas, las balas, los toletes y los sueldos de los policías y los militares salen de los impuestos que paga el pueblo. Y vea usted qué respuesta. La violencia contra la población que lucha en las calles y que reclama la salud, la educación que sea gratuita y de calidad para los niños, para los jóvenes, para las mujeres, para los hombres, para toda la ciudadanía de Honduras. Bienvenidos a esta emisión. La temática está relacionada al movimiento que ha generado esta nueva ley para la salud y educación que tiene en revuelta a los hondureños en los 18 departamentos. Le garantizo que en los 298 municipios del país y también el mundo tiene puestos los ojos en la tierra del Empira de Morazán, porque desde el año 2009, aquel 28 de junio, cuando el pueblo se levantó contra el golpe de Estado, o podríamos irnos a 1954, la gran huelga obrera, o si retrocedemos al 6 de julio de 1944, contra la gran masacre, contra la masacre de ciudadanos y ciudadanas que protestaban en la tercera avenida de San Pedro Sula. Hoy es el gremio médico y el gremio de profesores que le están diciendo no a Juan Orlando Hernández y a Mauricio Oliva y a toda esa cúpula del Partido Nacional y otros grupos políticos que se han aprestado a votar contra lo que será nefasto, cruel y perverso. Un despido completamente selectivo y por supuesto la privatización de la salud y la educación, que la ley constitucional dice que son tutela del Estado y completamente gratis, algo que es una utopía. Hemos invitado a una exdirectiva del Colegio de Profesores Superación Magisterial en la zona norte, en la zona de San Pedro Sula, el Colprosuma. Es maestro del Centro de Educación Básica Luis Landa del barrio Cabañas de San Pedro Sula, Susibel Palacios. Bienvenida, maestra. Buenas noches, es un gusto que ustedes me hayan invitado a este programa que yo sé que es muy bien visto y agradezco pues esta oportunidad que nos están dando para poder nosotros expresar como maestros, como docentes, como pueblo, que esta problemática que nos aqueja ahorita por esta ley, pero sabemos que la problemática en este país ha sido tan grande que esta fue como la gotita que ha rebasado el vaso y por eso los maestros y el pueblo están en las calles. Muy bien, profesora Susibel Palacios, usted nos quiere dar una exposición
sobre la lucha magisterial, cómo empieza y cómo después de 10 años a ustedes se les colocan 1000 lempiras de reajuste a los salarios, a los sueldos. Pero como usted lo mencionó, la gota que ha llenado el vaso es esa ley que han aprobado diputados especialmente del Partido Nacional y los del Partido Liberal, que al retirarse prácticamente contribuyeron a la aprobación, porque si se quedan con los votos del Pino, del PAC de la Costa Norte, los del Partido Libre, en realidad los liberales hubieran hecho más que lo que hicieron en aquel momento en que se le dio paso a esta nueva ley contra la salud y la educación. Bien, vamos a decir que al menos en la lucha en el magisterio, sabemos que el magisterio nacional había estado pasivamente metido en sus aulas, y no es que estaba indiferente a la problemática nacional, simple y sencillamente estábamos apostándole a lo que el gobierno pedía, 200 días de clase, y decían que con eso iba a mejorar la calidad educativa, y nosotros demostramos tajantemente que el magisterio, cuando quiere trabajar, y que es siempre, lo hace y no sale de sus aulas de clase, a pesar de todas las limitantes con las que nosotros nos encontramos día a día. En este momento, pues, nos vimos que la dirigencia de una u otra manera ha confiado en este gobierno que nos ha mentido 1, 2, 3 y cientos de veces, que está haciendo leyes o que está haciendo situaciones a favor del pueblo y a favor de nosotros, y nos damos cuenta que es mentira. Y vino un movimiento atípico, vino la base y empezó a hacer autoconvocatorias en esta semana anterior. A partir de la semana pasada empezaron a haber movilizaciones a nivel del departamento por autoconvocatorias, y las hacíamos de las 5 de la tarde en adelante. El presidente del Congreso, Mauricio Oliva, nos dice de que va a retirar la ley, que la va a retirar, y sorpresivamente la retira un día y al día siguiente vemos que se está discutiendo, debatiendo y aprobando. Eso sorprendió al Magisterio Nacional y lo despertó y dijo, algo está pasando aquí. Nos han dormido en muchas aprobaciones y en muchas situaciones que el gobierno ha aprobado, pero en este momento los maestros, junto con los médicos, han estado en análisis de la ley y se dieron cuenta que no necesitamos más ley, porque tanto el colegio médico como los maestros ya tenemos leyes vigentes que nos rigen nuestros beneficios, nuestros deberes y nuestros derechos, y rigen todo lo que es la carrera docente. Entonces, eso hizo que nosotros todavía nos despertáramos aún más y convocáramos a una asamblea informativa, tanto el día viernes con movilización, y nos movilizamos hacia el Seguro Social. Luego, en el Seguro Social se acordó hacer una asamblea ampliada, ya también incluyendo ahí los colegios magisteriales y sumándose a la lucha tanto médicos, enfermeras, maestros, que sentían que se estaba poniendo en riesgo su estabilidad laboral. Nos convocamos al Estivis el día sábado, ya estando reunidos ahí, haciendo un análisis de la ley que se aprobó y que se estaba esperando la ratificación el día de ayer. Nos dimos cuenta que esa ley era nociva. Cada organización magisterial responsablemente hizo un análisis de la ley, y ridículamente el ministro de Educación sale el domingo en 30:30 haciéndose una burla hacia el magisterio, pensando que nosotros somos ignorantes y que no pensamos, que no razonamos, que detrás de esa ley hay un trasfondo. Nosotros nos dimos cuenta, y no solamente porque ahí en esa ley no dice que se va a privatizar la educación, que no dice que van a haber despidos masivos, no significa que nosotros nos damos cuenta que esa ley tiene un montón de falencias y un montón de puntos que no se deben ni de tratar. ¿Por qué? Porque en educación, como les decía, nosotros ya tenemos una ley que nos permite cómo se va a ingresar a la carrera docente. Ellos nos implementaron una ley fundamental de educación, que de una u otra manera nosotros pues nos ha tocado asumirla, porque ya está aprobada. Pero la ley fundamental de educación no deshabilita el estatuto del docente, que costó mártires, nos costó luchas en las calles, nos costó muchos maestros que se enfermaron y que su lucha fue constante, y que la aprobación de ese estatuto del docente es lo que nos ha dignificado
en las calles y en las luchas. Entonces, eso nos permite decir que no necesitamos otra ley. Que el Partido Nacional no crea que ya nos va a dar a tol con el dedo diciendo que ahí no dice que van a despedir. Entonces, cuando ahí nos dicen que es una reestructuración de la ley, nosotros los maestros sabemos que reestructurar viene una palabra muy amplia, es un concepto muy amplio, y aparte de que esta ley es una ley supra, que dice que está por encima de la ley, y que significa que va a estar sobre encima del Estatuto del Docente y sobre la Ley Fundamental de Educación. Podemos decir que aquí en el departamento de Cortés nosotros ya estamos viviendo esa ley. Nosotros tenemos más de 8 años sin un concurso para directores departamentales y autoridades. ¿Cuánto tiempo va sin un concurso para elegir directores departamentales? Pues ya llevamos más de 8 años. Más de 8 años. Sí. El último que fue electo con concurso fue el licenciado Gilberto Benítez. Así parece. Y después... Pues ¿Lo después lo sucede la licenciada Sara Doris Zambulán. Ella no fue por concurso. Ella no fue por concurso. ¿Cómo la pusieron a ella? Bueno, la licenciada Sara Doris, lo que yo me enteré era de que ella fue un día a Tegucigalpa a hacer uno de sus trámites, se encontró con Pepe Lobo o con alguien de Pepe Lobo, algún pariente de Pepe Lobo, y de ahí vino nombrada como directora departamental. Muy bien, se va después de una intervención a la departamental, una investigación de una comisión que recoge 199 denuncias seleccionadas, 500 no seleccionadas, un abucheo en el Estadio Morazán el 15 de septiembre y colocan a una outsider que aunque es maestra, pero parece que se sorprenden los gremios magisteriales, la profesora y abogada Inés Salinas, que solo estuvo 15 días en el cargo. La verdad que sí, nosotros nos sorprende la forma en cómo estuvieron buscando la forma de elegir un director departamental, sabiendo que la ley es clara y llama a convocar a concurso. No entendemos por qué razón ni motivo en el departamento de Cortés no ha habido concurso para director departamental. Y si lo hubo, parece que tenemos un compañero, un maestro docente de Choloma, que... Ramón. Pasó todos sus exámenes, pero el psicométrico no. Entonces eso no le permitió llegar a la dirección departamental. Sé que él ha puesto muchas denuncias, tiene varias demandas interpuestas para que le den su cargo, ¿verdad? Pero nosotros lo que queremos es que independientemente de quién vaya, sabemos que tiene que ser alguien que vaya a cumplir la ley. No puedo pasar inadvertido lo de la departamental de Cortés, porque prácticamente es el agujero donde empieza la corrupción en las 18 departamentales de Honduras, donde la que menos corrupción tiene es la de Ocotepeque, el segundo gran Oyanco, como dicen en Santa Bárbara, o otro nombre que le dicen a los Oyancos, un gran agujero, es la departamental de Francisco Morazán. Creo que la departamental de Lloro es la tercera, después de la profesora y abogada Inés Salinas, que es un golpe de estado terrible que le dan. Entra este señor que se llama Milton Omar Ayala Quijano. Sí. Sorpresivo. Sí. De las brasas a las llamas. ¿Cómo llega este señor a la departamental de Cortés? También, sin concurso, por supuesto. También de forma sorpresiva, más políticamente que por ¿qué podríamos decir? Capacidad, currículum. No digo que el licenciado Milton no tenga capacidad, pero no hubo una competencia para medirla. Y aparte de eso, entra ilegalmente, interinamente, y eso seguimos de una forma que no pueden haber nombramientos en el departamento, que no pueden haber nada legal, porque ni el director departamental está legal. De 199 denuncias que esas fueron documentadas y todo el mundo lo sabe, ¿cuántas cree que se han resuelto una vez que llegó Milton Ayala Quijano a la departamental, impulsado por los diputados, especialmente del Partido Nacional? Pues desconozco la cantidad de denuncias que hayan resuelto, pero la verdad que tenemos un gobierno que no resuelve. Muy bien, aquí comienza la situación álgida y que lo lleva a ustedes a encender los foquitos rojos de alarma, de alerta, y aparece esta denominada ley que atenta contra la salud y contra la educación, los dos puntos vitales de una sociedad. La verdad que sí, y esta ley en todos sus articulados, de una u otra manera, lo que trata es de dañar la escuela pública y la escuela de calidad, y no digamos la salud. Usted tiene un apunte, quiere dárselo a la población, especialmente a la teleaudiencia que en este momento está escuchando y está viendo su comparecencia, profesora Susibel Palacios.
Sí, nuestra directiva seccional de San Pedro Sula hizo un análisis responsable de lo que la ley podría afectar a los docentes y al pueblo hondureño, y ellos hicieron un resumen de esa ley, y dice que desde el principio esta ley de emergencia es un decreto supra, que significa que está sobre toda ley. Empezando por ahí, ya la ley es nociva. Este decreto prescinde totalmente de los procedimientos establecidos del régimen jurídico que ampara a los docentes, o sea, el Estatuto del Docente, la Ley Fundamental de Educación y el Código de Trabajo vigente. Este decreto le da potestad ampliamente al gobierno para hacer las contrataciones sin que nadie le fiscalice. El presidente de la República, secretario de Estado del Despacho de Educación, la comisión especial designada por la Junta Directiva del Congreso Nacional y persona que el presidente designe tendrá la amplia facultad para contratar el personal que ellos quieran y que les favorezca políticamente. Queda claro que les están trasladando a las municipalidades el manejo de la educación de cada municipio. Se analizó que la comisión será la encargada de generar los espacios de trabajo para que el presidente pueda realizar las contrataciones de personal que ellos requieran. Este decreto legaliza todo el proceso de contratación que han venido practicando estos últimos gobiernos y respetando a todos los procesos. Dice que ya el análisis número 8 dice que en el proceso educativo se establecen las organizaciones para alcanzar los planes de nación, visión de país, así como los planes de desarrollo sostenible, redes educativas, los CONDES, los CODESES, los CETE, los CED y programas de seguridad que ya son estructuras funcionales. En nuestro país existen presencias de ONG, otras instituciones ajenas a la educación, que están contratando, certificando y validando a los procesos educativos. FEREMA, que es una ONG que todos sabemos que es de Ricardo Maduro, ha venido trabajando desde gobiernos anteriores y sirviendo de referencia para organismos internacionales para implementar procesos y políticas en la parte educativa. En el plan estratégico del sector educación harán acompañamiento docentes las ONG que certificarán y evaluarán a los docentes aquí es donde van a ejecutar los despidos masivos, donde si el maestro sale reprobado, como muchas veces ha salido últimamente, entonces van a decir que no es calificado y entonces ahí van a venir los despidos. El artículo 9 de la Ley de Contratación del Estado habla sobre el principio de eficiencia y remite al artículo 5 de la Ley de Reestructuración, en donde se detalla el proceso de selección y criterios de adjudicación de los contratos previos a la ley, y en ese reglamento a contratistas idóneos que ofrezcan condiciones más convenientes al interés general. El sector educación ya cuenta con el Estatuto del Docente, que es ley que establece la forma de contratación. La educación en estos aspectos se tercerizaría, se privatizaría y se precarizaría. Los mecanismos de las articulaciones y colaboración junto a la cooperación nacional e internacional serán quienes dictaminen lo que se hará en educación en Honduras. Nosotros no necesitamos una ley, nosotros ya tenemos una ley vigente que es la Ley del Estatuto del Docente y por ende también lo que es la Ley Fundamental de Educación. No necesitamos decretos para que el gobierno remodele escuelas, no necesitamos decretos para que el gobierno haga cumplir la ley y que hagan concursos en todos los departamentos y que los directores departamentales estén a base de ley igualmente a los directores distritales, porque la ley fundamental recoge algo que dice que nadie puede estar ganando un salario al que no le compete. Si usted no es director distrital, si su acuerdo no dice que es director distrital, usted no tendría por qué estar ganando salario por eso. Usted tiene que ganar el salario de docente y el docente es el que está frente a alumnos. Así que yo lo siento por mis compañeros docentes que están en asistencias técnicas, en direcciones distritales, porque ellos tienen que manejar lo que es la ley. La ley dice que para poder ejercer como director distrital tiene que no estar en funciones como docente. Completamente libre. Completamente llegar al libre. Cargo. Sí. No podemos yo no puedo estar ganando como docente, teniendo un salario como docente y cumpliendo el papel de directora distrital. Y muchas veces se hace una serie de maniobras turbias y perversas para ganar el cargo de distrital y lo mismo se hace para ganar el cargo de departamental. Sí, imagínense que con la ley que teníamos se politizaba, ya con esto que le da armas y dientes a la comisión que quieren poner en esa nueva ley,
¿Cómo es posible que una comisión interventora, que nosotros en Honduras ya sabemos lo que hacen las comisiones de intervención, que no son beneficiosas, porque al final, ¿en qué ha beneficiado la intervención en el Seguro Social? ¿Usted cree que nos ha beneficiado en algo? No nos ha beneficiado en nada. Entonces, ¿de qué nos serviría una intervención en educación y en salud? No tiene sentido. El gobierno nos está queriendo poner una trampa, pero el pueblo despertó, y por esa fue la lucha del día de ayer. Y aún así nos quisieron montar trampas, infiltrando policías, grupos de choque para crear el caos en Tegucigalpa y decir que fuimos los docentes y los médicos y que lo que estábamos enseñando es violencia, cuando no es así. Nuestra voz, nuestro grito de lucha, nuestras caminatas, esa es nuestra forma de protestar. Nosotros no somos docentes violentos, ni tampoco nos dan instrucciones para que hagamos y destruyamos lo que es Honduras. Para garantizar tanto la integridad física, los derechos como profesional de la educación, con una plaza, un empleo asignado en la ciudad de San Pedro Sula, y para que no existan represalias ni torpedeos contra esta señora de la educación que está aquí en estos estudios de televisión, queremos advertirle al gobierno de la República, en especial a la Secretaría de Educación, que no tiene que tomarse ninguna represalia contra ella ni contra su grupo de trabajo, porque ha llegado aquí por una necesidad y también a ejercer libre y constitucionalmente su derecho a opinar, a plantear, porque regularmente se utiliza que a estas personas, hombres y mujeres, maestras, maestros, empleados de la educación que comparecen a los medios de comunicación, los satanizan, los fichan y enseguida los castigan de diferentes maneras. Cuando los despiden, prácticamente es lo menos que puede suceder, pero hay desapariciones, hay persecuciones, hay amenazas, incluso asesinatos ya documentados. Al fin de la noche, desde la ciudad de San Pedro Sula, por Maya Televisión, estamos tratando el movimiento en las calles de médicos y de profesores contra la nueva ley para salud y educación. En el siguiente mosaico vamos a tratar el por qué Mauricio Oliva, presidente del Congreso Nacional, dice que médicos y profesores están confundidos y que los ha calentado en la cabeza la política y la oposición. Vamos a ver la respuesta de la profesora Susibel Palacios, que comparece aquí en los estudios de Maya Televisión en la costa norte de Honduras. ¿Qué tal, amigos? Gracias por estar con nosotros todos los días. Los invitamos a que vean nuestros editoriales en la página mariofloresponce.com. Muchas gracias. Si te gusta la música del recuerdo, no me hables así. Ella ya me olvidó. o bailar y disfrutar en casita, o simplemente ver a nuestras lindas chicas,
Entonces no te pierdas la Rocola Internacional todos los sábados de 10 a 12 de la noche y rocolea con nosotros. Hola, ¿qué tal, televidentes de Maya TV? No se pierdan de lunes a viernes a partir de la 1 de la tarde. Punto y coma. El noticiario que sí está arrasando a nivel nacional e internacional. Porque la noticia sí es la verdad. Punto y coma. En punto y coma, el debate, la controversia, es lo que prácticamente da la imparcialidad a este programa y sobre todo su opinión a través de WhatsApp, en Facebook y en todas las líneas telefónicas de este canal. Lo esperamos todos los días, de lunes a viernes. Recuerde, de una en adelante. Esto es Punto y coma. Encuéntranos en nuestras redes sociales. Búscanos en Facebook como @MayaTVHN. En Twitter @MayaTVHN. Actualízate con las últimas noticias en mayatv.hn. Y suscríbete a nuestro canal de YouTube como Maya TV Noticias. Maya TV, cobertura total. Maya Televisión, transmitiendo desde la ciudad de San Pedro Sula. Ya estamos despidiéndonos del mes de mayo. Esta producción corresponde al 30 de abril, es decir, nos estamos despidiendo del mes de abril, que se caracteriza por la espiritualidad, por lo vacacional, pero también por lo ardiente y caliente. Y vea cómo se está despidiendo con fuego contra fuego en las calles de Honduras, porque la policía y las Fuerzas Armadas, uno dice respalda al otro, mandan toletazos, balazos, gas, tanquetas, helicópteros, barcos, en fin, esto es terrible. Y el pueblo hoy ya ha tomado una escuela, no sé si para bien o para mal, pero de aquellos tiempos de 1954 a este instante, sí, el pueblo de Honduras es muy pasivo, pareciera que está castrado, pero cuando se levanta las cosas son bastante complicadas. Y sobre todo el pensamiento socialista o comunista que se puede dar, hay uno que es verídico y real ante cualquier pensamiento político. Fidel Castro dijo en una oportunidad: si tu país no te garantiza salud, educación, justicia y cultura, tienes derecho a rebelarte. Y creo que aquí hay una coincidencia en que el pueblo incluso tiene un espacio en la Constitución para manifestarse, tal y como lo está haciendo, lo que se llama ese vocablo insurrección. Lo que no es tolerable es la violencia, uno, injustificada, y dos, ya extralimitada. Vemos ahí a un grupo de policías dándole
a un solo hombre que ya se ha entregado, que ya se ha rendido contra jóvenes, contra niños, contra mujeres, ancianos, gases a diestra y siniestra, sin discriminación. ¿Cuánto vale cada bomba? Y si hay dinero para comprar miles de bombas, no hay dinero para comprar pupitres, pizarras, el material didáctico, pedagógico. No hay dinero para los hospitales, para los centros de salud. Un dato muy importante, Santa Bárbara, y esto nos lo ha dado el doctor Roberto Catán Arauz. De cada 100 personas, 99% son víctimas al menos de caries dental. Y antes de la edad que nazcan los dientes que ya no son de leche, ya la gente ha perdido una buena cantidad de piezas dentales. En Honduras es un país donde todavía mueren mujeres durante el parto. Y otra cuestión es que todavía aquí hay pestes, hay epidemias y hay pandemias que ya fueron extinguidas en otras partes del mundo. Se habla que el 12% de la población es analfabeta. Ese es un dato para quedar bien con los organismos internacionales como el Fondo Monetario, el Banco Mundial, el BES y el Club de París, pero en realidad aquí el analfabetismo sobrepasa el 30%. En el año 2018, según la Universidad Pedagógica Nacional, más de 1 millón de personas no ingresaron a ningún centro educativo. Y en el año 2019, solamente en La Ceiba, que es municipio del departamento de Atlántida, el ausentismo educativo, alumnas y alumnos que no se matricularon, llegó a una cifra de 12,000 almas. Significa que con eso de las caravanas que se fueron, la falta de dinero, la depresión, la decepción, la falta de oportunidades y sobre todo la falta de pisto, yo creo que hoy pasamos los 2 millones de gentes que no entraron a estudiar. Y en el primer trimestre del año 2019, el ausentismo, la deserción y la desmotivación por la educación es de enormes cifras. Y luego, con estos decretos de nacionalistas coludidos con otras fuerzas políticas en el Congreso Nacional, más la risa sarcástica y burlesca de Mauricio Oliva en el Congreso Nacional, esto es una situación bastante complicada y que justifica a esta gente en las calles. Profesora Susel Palacios, exdirectiva del Colprosuma en la zona norte de Honduras, hace la exposición. No estaban indiferentes, sino demostrando que el magisterio sí podía cumplir con los 200 días de clases que exige el gobierno. Fueron sorprendidos por el Congreso Nacional. ¿Sí? Sí. ¿Ahorita, en este momento? Sí. Sí, la verdad que sí. Y como decía usted, esa burla sarcástica del presidente del Congreso, hasta siento irresponsable. Irresponsable porque a veces dicen, los maestros van a las calles o llaman de que estamos siguiendo líneas políticas, cuando la problemática que nosotros tenemos no la ha ocasionado directamente un partido político, sino que los responsables son todos los políticos que hemos tenido mal gobernándonos este país. Esta ley que querían introducir o ratificar al día de ayer, a todas luces el magisterio vio que era nociva. Puedo decir y quiero agradecer de forma especial porque este documento que yo leí fue analizado tanto por el presidente de la seccional 2, que es el profesor Denis Martín Rodríguez, junto con el abogado del Colprosuma de la región norte, el abogado Lorenzana, como también directivo de todo el departamento de Cortés, y leyendo artículo por artículo pudieron sacar este resumen y este condensado. Cuando el ministro el domingo se decía en qué parte de la ley dice que vamos a despedir docentes masivamente, en qué parte dice que vamos a privatizar la educación, yo le pregunto al ministro de Educación, ¿en qué parte de la ley dice que ustedes nos van a dotar de libros cada año?
en qué parte de estos decretos dice que nos van a hacer cumplir la ley de verdad y que van a nombrar conforme a ley a las personas que tienen que nombrar. Entonces, nosotros no damos crédito a esta ley que querían implementar y no la aprobamos, y simple y sencillamente, como dice nuestra dirigencia y como dice nuestra base, siéntense y construyan un proyecto, pero básense a la ley que ya tenemos. Ya tenemos una ley que nos faculta cómo ingresar a la carrera docente. Tenemos una ley que nos faculta cómo vamos a modernizar las escuelas, cómo puede el gobierno invertir en salud y en educación sin necesidad de este decreto. Usted explica uno de los contenidos de ese decreto. Derecho supra. Lo que se aprobó está por encima de toda la ley. Como dicen en Radio 1, ¿para qué más? Definitivamente. Y uno dice, ¿y a quién le está dando ese poder? A una comisión. ¿Quién es esa comisión? La conocemos. ¿Cuáles son? Y dice, y habla de, vamos a ver, aquí dice, y es lo que nosotros hablamos, de reestructuración. Esa comisión, al hacer la reestructuración, ¿qué tiene que hacer? Va a ir analizando. Y como tiene ese poder, tiene esa facultad, está por encima hasta del Congreso. Esa comisión está por encima del Congreso. ¿Y para qué? ¿Para qué? Si hay recursos económicos, hay una manera de cómo reinvertirlos. Mire, en el departamento hay más de 700 plazas perdidas ahorita. ¿Por qué? ¿Y por qué digo yo que esa ley la han estado practicando aquí? ¿Dónde están las plazas de los docentes que han muerto desde que no hay nombramientos? ¿Dónde están las plazas de los maestros que se jubilaron? ¿Dónde están todas esas plazas? ¿Cómo las han nombrado? Y lastimosamente a los compañeros que están nombrando ahorita, los están nombrando solo por salario, sin beneficio, solo por salarios, porque no hay concurso. Y los concursos que han habido los han dejado desiertos porque se han impugnado por malos manejos. Fíjese que yo fui parte de una terna examinadora aquí en el departamento de Cortés, en el concurso del 2014. No, el año pasado, el concurso que hubo el año pasado, y quedó desierto porque al revisar pasaron una cantidad de maestros, y de Tegucigalpa los maestros que se habían aplazado venían pasados con altas notas. El concurso que fue anulado. El concurso que fue anulado por malas prácticas, y no porque uno hizo algo incorrecto o algo ilegal. Simple y sencillamente cuando se envió la información a Tegucigalpa ya venía toda cambiada. Y entonces, ¿qué hicieron? Tuvieron que impugnar. ¿Cuánto se invirtió en esos concursos? No tienen idea cuánto maestro iba, que tenía que pagar horas de internet para poder llenar formularios. Toda la documentación que pedían, que los antecedentes penales, y cuánto gastaron cada maestro para poder inscribirse. Y hubo problemas porque como la ley a partir del año pasado entraba en vigencia, que para poder ingresar a la carrera docente había que ser licenciado, en el 2017 el director o el que dirige el talento humano en la dirección departamental no quería inscribir a los compañeros que no se habían graduado de licenciados todavía, porque decía que la ley no lo abarcaba, porque ya en el 2018 iban a ser licenciados, pero no estábamos en el 2018. Entonces ellos han hecho lo que han querido, y todas las personas que están en la dirección departamental queriendo dañar a los docentes lo hacen con segundas intenciones, o nombran a quienes ellos prefieren o quien es de su simpatía. Bien, potestad para contratar sin auditar, sin supervisar. Esto lo hará la Secretaría de Educación con un ministro, Arnaldo Bueso Hernández. El premio de ministro es por una falta de capacidad, por una mediocridad cuando fue director del ICF, donde se consiguió este título de ministro perico. No olvidar la matrícula de mascotas, perros, gatos, aves, los periquitos. Sí. Y vea usted, lo llevan de ministro. La verdad que sí, yo no puedo decir que el señor tenga o no tenga capacidad, pero el domingo demostró que parecía un autor que estaba siguiendo un guión. No parecía un ministro que en verdad quería debatir, que en verdad quería profundizar el sentido que el docente ha encontrado en esta ley. A veces parecía que se reía y que decía, ¿dónde está? Pero hay que ser demasiado ingenuo y seguir confiando
en las cachurecadas que hacen los que nos están gobernando, en que por una coma hubo una fe de ratas y hubieron muchos diputados que fueron allá a, ¿cómo se llama? Fueron ahí al Congreso. No, que los demandaron por ese los errorcito de dedo. Ajá, que fueron procesados por la Fiscalía. ¿Cómo puede uno confiar que esta ley, que tiene un montón de vacíos y un montón de falencias, va a decir que no van a hacer lo que se ha analizado según nuestra visión de dirigencia magisterial? Aparte, que ya nosotros vemos que las escuelas están privatizadas. ¿Por qué? Porque en nuestras escuelas se paga vigilante. Nosotros teníamos plaza de vigilante y de aseadora, no sabemos qué se hicieron esas plazas, no sabemos dónde están. Y los padres de familia son los encargados de pagar aseadora, vigilante. Y los padres de familia son los que llevan el detergente, el cloro, el asistín, el papel higiénico y todo lo que se necesita en las aulas de clase. Entonces, ¿cómo podemos decir que la educación no va encaminada a la privatización? Ahora, aquí hay otro trasfondo y nosotros no confiamos en ningún momento en el Partido Nacional. Así que no creemos que solamente está en la ley. No solamente es esta ley que nos están tratando de imponer, está en todo lo que, la forma en cómo nos han gobernado. Se han olvidado del pueblo, son inhumanos, son personas que como no tienen problemas en su casa, no tienen problemas para pagar energía, o será que no compran combustible, o no se dan cuenta que todas las semanas está subiendo el combustible, no se dan cuenta que ya no se pueden pagar los recibos de energía eléctrica, y aparte de eso, y me dicen, es que eso es un discurso político. ¿Será que Libre le sube al combustible toda la semana? ¿O será que Libre le sube la energía eléctrica cada vez que se les antoja? ¿O será que Libre puso peajes en cada punto de la CA5 y todo lo que de una u otra manera se ha aprobado que ha sido en contra del pueblo? No es posible que nosotros sigamos confiando en que ahorita nos van a decir la ley se va a retirar. Es que no queremos que la ley se retire, que esa ley se cancele. Nosotros no estamos pidiendo que la ley se retire, queremos que se cancele. ¿Sabe por qué? Porque así como la retiran hoy, y como lo hicieron la semana pasada, la retiran hoy y mañana la vuelven a introducir, entonces ¿en qué estamos? ¿Podemos confiar en ese Partido Nacional? ¿Podemos confiar en ese Congreso? ¿O la van a archivar y van a esperar que vuelvan las aguas a calmarse y después salimos nuevamente con que vamos a aprobar esa ley a matacaballos en la madrugada o a una hora que el pueblo no se dé cuenta? ¿Qué ministros los que ha tenido Honduras en materia de educación? El actual Arnaldo Hueso. El anterior. El que era de la escuela agrícola. Sí. Marlon Escoto. No, antes de él también tenía el que era asistente de Rutilia Calderón. Está Rutilia, pero también está el otro señor que acaba de salir. Está el doctor Paz. No, tenemos el director el secretario de Educación, el que salió por esta. Ministros, sí, los que le llegan al país. ¿Por qué? Si es la parte suprema de la sociedad. A la pregunta al científico Gunter Aquiles Paz, de Colina Santa Bárbara. Doctor Gunter Aquiles Paz, ¿qué es más importante? ¿La educación o la salud? Creo que usted, profesora, y los que nos están viendo, con plena conciencia y convicción, contestarían que es más importante la educación, porque si hay educación, se va a prevenir la salud. Aparte de eso, si hay educación, hay doctores, porque hasta un doctor fue preparado por un maestro. Nosotros no podemos tener ninguna profesión si no hay maestros, si no hay profesores. Entonces, no es que la educación o que los maestros estemos por encima de los médicos, no, pero sí la educación. Nosotros tenemos que estar conscientes que sin educación no hubieran médicos, no hubieran abogados, no hubieran enfermeras, o sea, estuviéramos en la completa ignorancia. Este señor Marcial Solís Paz aparece involucrado como una persona que cometió supuestamente irregularidades en línea con Casa Presidencial. Es lo que ha trascendido. Pues la verdad que sí, bueno, uno
miren, uno dice, tal persona va a cubrir tal cargo ahorita con esta línea política, uno dice, ¿será corrupto o no será? Porque la verdad que a veces para ocupar un cargo en este gobierno se necesita ser corrupto o se necesita ser delincuente, creo. Una pregunta puntual de la población, no mía. ¿Por qué insisten desde el Congreso Nacional, el señor Mauricio Oliva, los diputados del Partido Nacional especialmente, y desde la Casa de Gobierno, en que los profesores y los médicos están equivocados, están confundidos, porque la nueva ley para salud y educación no es todo lo que ustedes dicen en este resumen? No es un derecho supra, no es una potestad para contratar sin auditar, no es que se va a municipalizar la educación, no se está violando la contratación, las plazas, las contrataciones, las jubilaciones, y no es cierto que las ONG van a ser las que van a presidir la educación, en este caso de FEREMA y los otros sistemas que ya tienen miles de profesores trabajando por contratación especial. La verdad que también nosotros nos hacemos esa pregunta, pero ¿cuál es la insistencia de este Congreso a aprobar esa ley? ¿Quién nos está presionando? ¿Organismos internacionales? ¿El Fondo Monetario Internacional? ¿Quién está metiendo esa presión para que esta ley se apruebe? Si nosotros o el gobierno junto a la clase docente y junto a los médicos se sientan, planifican y hacen una estructura de proyecto para poder ejecutar los millones que dijo la ministra de Salud y el ministro de Educación que habían para poder hacer esos proyectos, ¿para qué necesitan esta ley? Nosotros también nos preguntamos lo mismo, ¿por qué la insistencia? ¿Por qué de la forma en cómo lo hicieron? ¿Por qué la forma en cómo quieren imponerla? ¿Qué hay detrás? Si no necesitan una ley para poder hacer todo lo que quieren hacer. No la necesitan. La ley que nosotros tenemos ya las contempla. Damas y caballeros, señoras y señores, nos vamos a una pauta promocional, institucional, publicitaria en nuestra matriz en la ciudad de Tegucigalpa. Anticipadamente un saludo para los trabajadores de Honduras, hombres y mujeres, y también a los niños y a la juventud que trabaja, y ya a los arriba de 25 en Honduras no hay chamba. Eso de que con chamba vivís mejor es una utopía. Y eso del Plan 2020 le atribuyo esto al economista Carlos Urbizo Solís. Dice, se emplean 80,000, pero hay despedidos 300,000. Y sin trabajo en Honduras más de 2 millones. Y son millones de personas los que sobreviven con menos de $1 al día. Vamos a la pausa, volvemos en este noticiario desde San Pedro Sula, al fin de la noche por Maya Televisión. ¿Qué tal, amigos? Gracias por estar con nosotros todos los días. Los invitamos a que vean nuestros editoriales en la página mariofloresponce.com. Muchas gracias. Si te gusta la música del recuerdo, No me hables así. Ella ya me olvidó. o bailar y disfrutar en casita, o simplemente ver a nuestras lindas chicas
Entonces no te pierdas la Rocola Internacional todos los sábados de 10 a 12 de la noche y rocolea con nosotros. Hola, ¿qué tal, televidentes de Maya TV? No se pierdan de lunes a viernes a partir de la 1 de la tarde. Punto y coma. El noticiario que sí está arrasando a nivel nacional e internacional. Porque la noticia sí es la verdad. Punto y coma. En punto y coma, el debate, la controversia, es lo que prácticamente da la imparcialidad a este programa y sobre todo su opinión a través de WhatsApp, en Facebook y en todas las líneas telefónicas de este canal. Lo esperamos todos los días, de lunes a viernes. Recuerde, de una en adelante. Esto es Punto y coma. Encuéntranos en nuestras redes sociales. Búscanos en Facebook como @MayaTVHN. En Twitter @MayaTVHN. Actualízate con las últimas noticias en mayatv.hn. Y suscríbete a nuestro canal de YouTube como Maya TV Noticias. Maya TV, cobertura total. Continuamos desde la ciudad de San Pedro Sula. Este es el noticiario Al Fin de la Noche, conectados con la realidad nacional y con la actualidad que vive Honduras. Un movimiento de profesores y de profesoras. Si usted no es doctora de profesión, ni tampoco curandera, pero usted sabe que en el magisterio se hace de todo, Sí. hasta de poeta y de loco. Definitivamente. Aparte de eso, usted es ciudadana y o vive intensamente lo que es ir a un hospital, digamos al Mario Catarino Rivas, o a un centro de salud de la costa norte, ya el hospital escuela, ya los hospitales de área de Santa Bárbara, de Puerto Cortés, del Progreso, La Ceiba, en El Paraíso, en Olancho, en La Paz, en Intibucá, es el mismo drama. No podemos obviar esto de la salud. Se le da a salud y se le da educación la misma pedrada. Sí. Eso fue nocivo y drástico. Y también nosotros nos solidarizamos con los médicos porque sabemos que ellos están haciendo su lucha constante, tienen mucha claridad. Yo comparto mucho con el doctor Santos, el vicepresidente del Colegio Médico de aquí de San Pedro Sula, alguien muy humanista, muy noble, una persona que de una u otra manera está luchando porque esa ley definitivamente desaparezca de los archivos, de donde sea, que la tienen los compañeros o diputados del Congreso Nacional. Y sí creemos que es preocupante la problemática de salud. Nosotros tenemos niños que con muchas enfermedades, con muchas dificultades de aprendizaje, tal vez porque tienen enfermedades que desconocen y no tienen la oportunidad de estar yendo a un centro médico. ¿Por qué? Porque es una odisea poder ingresar al Catarino, porque es sobrecupo siempre. Lo que es, vaya, por ejemplo, por mi colonia, ahí por donde trabajamos, en Cabañas, lo que es el Centro de Salud Paz Barahona, usted nunca lo va a ver vacío. Para poder tener acceso a una consulta, tienen que madrugar de forma exagerada. Y lastimosamente, a veces en salud, la gente tiene que ver de qué manera compra sus medicamentos. Y yo escuchaba a la doctora muy aguerrida, muy luchadora, que está en Tegucigalpa. Suyapa, la doctora Suyapa, digna mujer, que mis respetos, porque Sagastume ha demostrado la valentía, el valor y el coraje con el que se debe defender un derecho. Y de hecho le dijo al ministro, porque ahí en esa ley habla de ese que somos, dijeron una palabra, colaboradores.
Y ella le dijo, discúlpeme, yo no soy colaboradora, yo soy empleada, a mí me pagan por un trabajo. Y igual nosotros somos empleados de la educación, ellos empleados de salud y nosotros empleados de educación. Mi esposo trabaja en cervecería hondureña y él habla de que la tercerización se está dando tanto ahí y nos habla esta ley de la tercerización. Imagínese usted que al no tener capacidad, si esto se municipaliza, si se hace municipal esta ley y sea la municipal que le tenga que pagar a los docentes, ¿quién va a pagarle a los docentes si la municipalidad no tiene? ¿Cómo van a ingresar las empresas, la empresa privada a administrar los centros educativos? Y eso es algo que se ve venir. Van a buscar gente que esté dando el pago a los docentes. Y ya ahí, de hecho ya se está descentralizando la educación, pero aquí la forma de descentralizarla es que solamente se están haciendo las planillas de pago. Aquí en San Pedro se están haciendo las planillas, pero no se maneja el presupuesto. El presupuesto siempre está siendo manejado en Tegucigalpa. Entonces, la descentralización sin fondos, aquí se está practicando. ¿Será que el gobierno lo que quiere es liberarse de la responsabilidad de salud y educación en este país? O sea, eso es lo que nosotros sentimos y creemos. Y hace tiempo está viniendo dando luces de quererse desentender de salud y educación. Luces, una canción muy popular y muy sentimental de Los Mitos. Profesora, luz, los maestros, oscuridad, el gobierno, vida, los médicos, muerte, el gobierno, alegría, los maestros y los médicos, tristeza, el gobierno y sus felicidad, políticas, las luchas magisteriales y los logros y las conquistas del pueblo hondureño que está en las calles exigiendo la reivindicación de una vida digna. Tristeza, frustración y sacrificio. Las masacradas, las gaseadas, los golpes y las trampas que pone el gobierno junto a una policía militar que está siendo cómplice de los asesinatos de nuestra gente en las calles. Los periodistas y los medios de comunicación, especialmente los corporativos, tarifados, a que buscan satanizar y responsabilizar a maestros y a médicos de lo que se está dando en el país, incendio al edificio municipal de Tegucigalpa, al edificio de Hondutel, a algunos centros comerciales. Eso se magnifica. En cambio, la muerte de cientos de personas, especialmente niños en los hospitales, la escuela bajo los árboles en la colonia Los Laureles de la colonia Rivera Hernández de San Pedro Sula, y los niños y las niñas ejerciendo la prostitución o en el abandono en las calles del país, más de 30,000 durmiendo en las calles, dice la UNICEF. ¿Quién los magnifica? ¿Quién se acuerda de ellos? Nadie. Era más importante, por ejemplo, y eso es a nivel global, internacional. Yo vi muchos informes, por ejemplo, ahorita que se quemó la Catedral de Notre Dame, en pocas horas se recolectó millones y millones de dinero para poder volverla a reconstruir y para poder alimentar a toda esa gente que muere de hambre, que no tiene dinero para comer, que no tiene un techo donde dormir, que no tiene salud, que no tiene educación. Ahí no hay voluntad, ahí no hay nobleza, ahí no se necesita. Luego tenemos una víspera en la homilía del domingo anterior a esta revuelta de Honduras, cuando su eminencia, así le denominan, y debería ser su oscuridad, el cardenal Oscar Andrés Rodríguez dice que esa gente que anda con esas antorchas arruinan las calles y contaminan el ambiente. La iglesia es cómplice. Yo soy católica y una tristeza enorme me da escuchar. Bueno, de hecho no volví a escuchar al cardenal después del golpe de Estado porque dejó de ser mi cardenal. Y mi fe la mantengo porque creo que Dios nos da la capacidad de amar. Hay ministros religiosos muy célebres y rescatables. De hecho, yo me acerqué a muchos sacerdotes y yo le pregunté, padre, ¿y por qué el cardenal tiene esa actitud? ¿Usted piensa lo mismo? ¿Usted a favor de quién está? Entonces él me preguntó, si estuviera Jesús aquí, ¿a favor de quién crees que estuviera?
Y la otra facción, que se denomina protestantes cristianos evangélicos, no hay voz de protesta. Definitivamente a veces la iglesia o la religión o los pastores son adormecedores, son anestésicos para que la gente mantenga el temor, mantenga el silencio, mantenga la sumisión. Yo no digo que no hay que creer en Dios, pero Jesús fue revolucionario y dijo al César lo del César. Amable teleaudiencia de Maya Televisión, como dijo Ramón Amaya Amador, el camino de mayo es la victoria. Y va a iniciarse el mes de mayo del año 2019 con una derrota más para el pueblo de Honduras a través de la educación y de la salud, o bien con una rotunda victoria. Pero no solamente salud y educación, hay algo macro que el pueblo está pidiendo y que tendrá que encontrar alguna salida. La cuestión de casa presidencial, donde se habla de una reelección constitucional, inconstitucional con frecuencia, de un gran fraude electoral, y luego el eco de las Cortes de Estados Unidos, con eso de la narcoactividad y el lavado de activos, la criminalidad y tantos actos de corrupción. Hasta pronto ha comparecido la profesora Susibel Palacios, exdirectiva del Colprosuma desde la ciudad de San Pedro Sula. Al fin de la noche, con el periodista Arnulfo Aguilar, la comparecencia, el análisis y las noticias desde la costa norte de Honduras por Maya Televisión, el canal con mayor cobertura. Hasta la próxima emisión.